cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Muy buenos mediodías, amigos. Un nuevo programa de Algo ha cambiado en la historia, nuevamente acá al pie del cañón, como decimos siempre, en los controles Santiaguito Peñalosa, gracias por estar, y en la conducción Jorge Oscar González y quien les habla Guillermo Alberto López. Y empezamos el programa, un programa distinto, un programa con una semana fea, hemos tenido, con mucho dolor, pero te hago la pregunta, Jorge, ¿quién se toma hoy el aceite de ricino para que suframos las consecuencias? Contanos, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, una semana de mierda, sinceramente. Si bien no tiene nada que ver una cosa con la otra, la columna de hoy, ustedes saben que yo no dedico columnas, pero la columna de hoy se la quiero dedicar a Justina Locane, a este angelito que durante 3 o 4 meses estuvo esperando la donación de un corazón que al final no llegó y no pudo, no resistió, pero trabajó tanto por la donación que merece, no mi columna, merece todo. Cuando me enteré de la muerte de Justina, lo único que me salieron fueron puteadas. Y estuve muchas horas puteando. Así que bueno, va para Justina. Con respecto a la columna, ¿quién se toma el aceite de ricino? Y el aceite de ricino se lo va a tomar la casta política. Se lo toma la casta política porque se acaba de comer un submarino con 44 personas adentro. Yo voy a tratar de no caer en la estupidez generalizada. Intentaré hacerlo, por lo menos. Ya hace bastante, desde 1983, ya no podemos seguir diciendo nuestra joven democracia. La joven democracia nuestra tiene pelos por todos lados y ya está harta de depilarse. Dejemos de hablar de la joven democracia. Desde el gobierno de Menem hasta la fecha de la caducidad de Porota, las Fuerzas Armadas y de Seguridad fueron mala palabra. Lo sé yo y lo saben todos. Torciendo la historia, los políticos lograron que los uniformados tuvieran que hacerse cargo de todos los males. Cuando uno observa las dictaduras del planeta, mirando a Stalin, a Hitler, a Mussolini y a los más cercanos, Stroessner y Pinochet, ninguno de estos países, ninguno, ni Alemania, ni Rusia, ni Mussolini, ni la Italia de Mussolini, ni Paraguay, ni Chile con Pinochet, ninguno de estos países usó el carácter transitivo. A ninguno de ellos se les ocurrió, como a nosotros, culpar a las instituciones. Desde los 90 hasta ahora, estigmatizar a las Fuerzas Armadas se convirtió en el deporte preferido de toda la clase política. Desde el Poder Ejecutivo, tanto el peronismo como el radicalismo se encargaron de exprimirles el presupuesto hasta llevarlos a su mínima expresión y enfrentarlos a su total inutilidad. Mientras tanto, ninguno de los opositores de turno alzaba la voz o levantaba la mano oponiéndose a ello. Nadie denunció semejante atropello. Toda la clase política fue cómplice de este desastre. Cuando me puse a revisar el presupuesto anual, noté que año a año bajaban considerablemente. Solo Cristina en un año lo elevó en un 400%. La declaración de amor por el general Milani hizo que abriera la cartera. Es bueno aclarar que Porota le regaló a César toda esa guita, no para reequipar a las Fuerzas Armadas, sino para que el general se comprara en las mejores jugueterías del mundo todos los chiches que necesitaba para armar una agencia de espionaje paralela que solo le respondiera a ella. Como creo que ustedes saben, esto va en contra absolutamente de la propia Constitución Nacional. Pero ya Néstor se había enfrentado a los militares, había descabezado las cúpulas sin ningún tipo de fundamento y los sometió a todo tipo de desplantes.
desde no presentarse a actos hasta retirarse en medio de una cena de camaradería. Para Néstor y su concepto político, las Fuerzas Armadas eran el adversario político constante y permanente. Ya el Tuerto y luego Porota habían insultado a las Fuerzas Armadas, nombrando a Nilda Garré como ministra de Defensa. Entronar en ese cargo a la excomandante Teresa de Montoneros fue una tocada de culo difícil de digerir. En 2013, Cristina no pudo mandar a la Fuerza Aérea a Brasil, donde se desarrollaba el mayor ejercicio militar de la región, porque no teníamos 8 aviones. El cierre de la fábrica de aviones de Córdoba, los desmanejos en Tandanor, el desmanejo del almirante Ilízar, que estuvo más de 10 años en reparación. Para reemplazarlo, en la campaña antártica, anualmente se alquilaba un barco ruso privado que costaba $4 millones por año. La reparación del almirante Irízar costó $284 millones, según los K. Y con 250 se compraba uno nuevo de iguales características. Pero hoy, ¿dónde estamos? ¿Qué tenemos en las manos, aparte de 44 cadáveres? Vamos a tener que preguntarnos qué es lo que vamos a hacer. ¿Seguiremos humillando y degradando a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad? Hay algo que ustedes no saben, pero en los años 90, mientras estaba como presidente Carlitos I de Anillaco, la Argentina firmó lo que se llamó el Tratado de Madrid. El Tratado de Madrid se firmó entre Argentina y Gran Bretaña, donde nos comprometemos a desarmarnos como una de las características principales de la rendición incondicional por Malvinas. Esta capitulación fue firmada con Menem y reafirmada y renovada por los distintos gobiernos que vinieron después. Pero después, o mientras tanto, todos estos payasos nos hablan de soberanía. Hasta hace muy pocos días festejamos el Día de la Soberanía con una batalla que perdimos. Nunca más una payasada. La corrupción se lleva 44 muertos más por culpas de la política. En el 2014, Cristina decía, pato al agua, tenemos durante 30 años más el submarino Ara San Juan. Ahora vamos a tener que empezar a investigar. Y vamos a tener que hacernos otra pregunta. ¿Cuándo será el próximo avión que se caiga? ¿O el próximo barco que se hunda de las Fuerzas Armadas o de Seguridad? Nene, sácame de esta mierda, hijo, por favor, y no te olvides de tirar la cadena. Realmente un tema que duele muchísimo, me duele el alma, me duele pensar simplemente lo que puede ser el desenlace de todo esto. Sí, esto fue escrito antes de conocer lo de la explosión. Imagínate que esto está escrito de hace unos días. Sí, no, pero evidentemente eso, ya se veía venir esto. Y esto es así. Esto es así, no estamos en condición, no tenemos, cuando vemos lo que tienen los demás, pero te estoy hablando de Chile, te estoy hablando de Brasil, no te estoy hablando de lo que trae Estados Unidos, que ya sabemos que, bueno, tiene un presupuesto de $600 mil millones por año, o sea que, bueno, no, estamos hablando de países hermanos que están muy cerca, y cuando vemos las cosas que tienen nos agarramos la cabeza. Nosotros estamos en la prehistoria. No, total. Han dejado desaparecer. Y esto es una charla que hemos tenido con Guillermo de casualidad antes que esto ocurriera hace 15 días. A lo mejor a algunos se le va a ocurrir decir, pero hay países, por ejemplo, Suiza, o por ejemplo, qué sé yo, otros países, algunos países centroamericanos, que no tienen ejército, o que no tienen fuerzas armadas. Bien. Esos son lujos que se pueden dar países
muy pequeños, y que son totalmente, absolutamente mediterráneos. Pero nosotros, teniendo la cantidad de fronteras que tenemos y la cantidad de costas que tenemos, no podemos darnos el lujo de no tener fuerzas armadas. Es demencial. Y no es que me vengan a decir que Chile nos va a atacar porque es imperialista, o Brasil, no, nadie va a atacar a nadie. Pero tenemos que tener fuerzas armadas. Pero ojo, tenemos que tener fuerzas armadas profesionales, buenas fuerzas armadas, no una cosa vieja, destruida, que no sirve para nada, que para lo único que sirve es para acordarnos lo que hicieron San Martín, o lo que hizo Jorge Newbery, lo que hizo Guillermo Brown. Eso no es tener fuerzas armadas. No, tener fuerzas armadas es tener algo más que uniformes. Y evidentemente lo que tenemos que hacer es eso. O si no, nos va a pasar lo mismo que con el Estado. Cada día más grande, cada día más ñoquis y cada día más imbéciles. Cada día más tontos que no sirven para nada. Entonces ahí está el tema. Tenemos que gastar la plata donde la tenemos que gastar. Y en lo que la tenemos que gastar. Ese me parece que es el rumbo. Ahora hay algo que no se le da bolilla, no se le da bola, ¿no? Que es la soberanía. Aparentemente en nuestra historia, en toda nuestra historia, la soberanía nunca importó. El patrimonio nunca importó, la defensa de nuestra tierra nunca importó. Vuelvo a repetirte, Jorge, yo me siento muy mal hoy, me siento pero pésimamente, como muchos argentinos, al ver la interna que hay dentro del ejército, la interna que hay políticamente, que me da asco que quieran sacar ventaja sobre esto. Quisiera ver no una manifestación como hubo el otro día porque rajaron a un periodista que tendría que estar en el Uruguay y no tendría que estar en la Argentina, lo tendrían que echar de la Argentina, no lo tendrían que desterrar porque no es argentino y no puede hablar las boludeces que habla, que es nuestro querido Víctor Hugo. ¿Por qué no salen a hacer una manifestación por esta gente? ¿Por qué no salen por los muchachos 44 argentinos? No militares, ni marinos, 44 argentinos. Sin embargo, quédate tranquilo, se está preparando aparentemente una marcha, pero le está preparando, adivina quién. Mira, no sé. Cristina. Bueno, no puede hablar, es hija de puta, perdóname, ¿no? Yo no sé putear, no me gusta putear en la radio. Pero con las cosas que están sacando, queriendo sacar ventaja. Bueno, es que evidentemente sí, lo que va a intentar es eso. No, por favor, única culpable. Una gigantesca movilización en contra del gobierno por esto que acaba de ocurrir. Por favor. Es algo que ya se está hablando desde hace aproximadamente 48 horas. Y es algo que viene desde el sur. Es un chimento que vino desde el sur y que creo que salió de OPI Santa Cruz. Pero hoy te comentaba justamente de esta agrupación nueva, entre comillas, que inventó esta señora, que decían que esto no sería, el Ara San Juan no será algo para distraer por el tema de los aumentos, por el tema de esto. Déjense de joder, por favor. No hicieron nada durante 12 años. Dejen gobernar. No, ayer hicieron, se robaron absolutamente todo. Desastre. Yo les quiero aclarar con respecto a este convenio, lamentablemente yo lo llamo capitulación de los años 90. En uno de los párrafos, de los capítulos, Argentina, esto es para lo que la gente habla de cuando hablan de soberanía, ¿no? O sea, fíjense de lo que están hablando. Si Argentina quiere hacer cualquier tipo de movimiento militar en el sur del país, antes de hacerlo, 25 días antes, tiene que pedirle autorización a Gran Bretaña. Esto ocurre desde los años 90. Si Gran Bretaña lo autoriza, recién ahí nosotros podemos hacer ese tipo de movimientos. O sea, evidentemente somos una colonia, nos guste o no nos guste. O sea, yo entiendo que pueden putear, pueden decir todo lo que ustedes quieran, pero es la realidad. Hay que manejarse con la realidad, y la realidad es esa. No, total. Fuimos a una guerra y la perdimos. Y el que pierde una guerra se tiene que rendir en forma incondicional, y es lo que hicimos. Y las condiciones las pone el otro, y estas fueron las condiciones que nos pusieron. Y todos los gobiernos democráticos que vinieron después firmaron esto, porque no hay otra salida.
hoy a lo mejor estaríamos en condiciones de sentarnos nuevamente, decir, bueno, ya han pasado 30 y pico de años y podemos a lo mejor negociar de otra manera. Pero aparte porque evidentemente el país ya está en otro tipo de ruta. Macri, este tipo de gobiernos puede llegar a sentarse, evidentemente todo lo que sea Occidente se ha despertado a favor nuestro, sin ninguna duda, y han reaccionado inmediatamente con esto del submarino. Así que yo creo que se podría llegar a hablar diplomáticamente de otro tipo de arreglo. Pero mientras tanto, no me hablen de soberanía, les pido por favor, porque primero me agarra un ataque de risa y después me agarran náuseas, y no quiero porque no me hace bien. Bueno, y antes de empezar con el programa o seguir con el programa, para San Juan, en el corazón de todos los argentinos de buena voluntad, y no esos especuladores que únicamente buscan